Hola, sean todos bienvenidos a esta madriguera llena de objetos culturales, coballitos, coballitas, invitados y pues claro, también conmigo, el coballito virtual que les quiere dar esta bienvenida muy especial. Estoy muy contento porque yo nunca imaginé que íbamos a poder salir en plataformas como por ejemplo YouTube, que ya está disponible. Podemos ir allá a ver los capítulos clásicos y recomendárselo a las personas que no nos conocen e incluso los que nos quieran ver la carita. Allá salimos todos. Entonces, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo, a este gran estreno del Triángulo de los Cobayos con Carlos y Diana. A ver qué nos traen, coballitos, todo suyo. Coballo virtual, muchísimas gracias por tu saludo, muchísimas gracias por tu bienvenida. Coballito, ¿cómo te encuentras Bien, esta aquí con gloriosa tarde de sol? Pero paradójico, eso te iba a contar, no sé por tu casa, pero en la mía llovió y salió el sol al tiempo, o sea, eso no me pasaba hace rato. Eso es Bogotá en todo su esplendor. Me faltó seguir el arco iris para encontrarme un duende escondiendo una olla de oro. Me haces acordar que salió en un reporte fotográfico, creo que eran las fotografías de la BBC del año. Tomaron por fin una fotografía completa del arco iris desde el cielo y el arco iris es un círculo perfecto. Una fotaza, ¿sí la viste? No, la recomendamos a los cobayos para cuando puedan chismosearlo, porque uno siempre solo ve un pedacito. El círculo iris sería la esfera iris. Bueno, con estas bonitas noticias climáticas que nos ofrece Bogotá, recordarle a nuestros coballitos oyentes que lo que hacemos nosotros es traer objetos que no nos avisamos antes como para poder reaccionar en vivo, y hay una vocecita por ahí que aparece de vez en cuando corrigiéndonos o ampliando la información, que es el cobayo virtual, que es un acrónimo de compañero de ocio, viajes, anécdotas y objetos. Cobayo, no se escribe como se escribe cobaya o cobayo normalmente, sino con B pequeña. Para recordarles cuando lo escuchen, para que les den un saludo. Estuve mirando la encuesta del año pasado, la dejamos abierta hasta el final de año, la única encuesta que mandamos, y empatamos. Tenemos que hacer más. El cobayo hembra nos mandó 2 opciones de directores para hacer el Triángulo de los Cobayos, la película. Yo mandé otra opción de 2 directores más, y el coballito virtual mandó otras 2 directores más, y empatamos con el 33% de preferencias de nuestros oyentes para cada una de las opciones. Entonces concluyo lo que significa que tenemos que mandarle el script a los 6 directores. Vamos a hacer una sextología del Triángulo de los Cobayos. Ya no doble triángulo ahí después de los 180 grados del arcoíris, que ahora se vuelven 360. Star Wars nos queda tachuela con sus 9. Entonces, Cobayito, ¿qué tenemos para hoy? Para el día de hoy tenemos arroz, de principio tenemos habichuelas, y a mí que no me gusta el arroz, garbanzos y animal fallecido, tenemos pollo, carne y pescado. Deme su animal fenecido más caro, relleno del segundo más caro. Listo, te voy a dar suro, relleno de larvas. Hoy tenemos uno de nuestros episodios especiales en el que contamos con un invitado, con una invitada que venga y nos cuente sobre un objeto cultural, manteniendo las condiciones de nuestro podcast, y es que nosotros no tenemos ni idea de qué va a hablar el invitado o la invitada. Nuestro objetivo con estos episodios especiales es ampliar nuestra comunidad, fortalecer este grupo de escucha, de carreta que nos inventamos. En esta ocasión tenemos una invitada también súper especial, a la que vamos a recibir con nuestro famoso test de evaluación de personalidad patentado por los cobayos. Diseñado técnica, científica y profesional. Con un rigor y una metodología de postdoctorado. Validado en los 7 continentes, porque lo hicimos hasta con pingüinos y osos, o sea, entra Polo Norte, entra Polo Sur. Esto no tiene pierde. Un cobayo oyente que atienda esto ya se puede hacer una idea perfecta de nuestro invitado, aún sin conocerlo. Entonces, sin más preámbulos, vamos con nuestras fabulantásticas preguntas, Cobayito. Cobaya invitada especial, bienvenida, ¿cómo te encuentras? Hola a todos, un poco nerviosa, esta es mi primera vez haciendo este tipo de... Así nos gusta, con harto miedo. Sí. Nosotros comemos cobayos nuevos. Muchísimas gracias. Primero hacemos el perfil de nuestro invitado, nuestra invitada, para que los cobayos lo conozcan, y luego te pediríamos el favor que tú te presentes como tú quieres que te conozcan los demás cobayos oyentes. Pero vamos primero con nuestro test. Entonces, ¿listo? Para nuestra queridísima invitada, ¿blanco o negro y por qué? Negro, mucho más cómodo, más fácil de vestir. ¿Abejas u hormigas? Hormigas, son más chiquitas, creo que hacen menos daño y no vuelan, entonces no se me acercan tanto. Piaget o Wittgenstein. Piaget me parece menos complicado. ¿Cuál es tu podcast favorito y por qué el Triángulo de los Cobayos? Sí, es el Triángulo de los Cobayos, porque no escucho muchos podcasts. Por eso es que son el favorito. No escucho muchos podcasts, pero el del Triángulo de los Cobayos me parece que los temas están tratados espectacularmente, son muy entretenidos, entonces me divierte mucho. Qué bueno. Y la última preguntita mía sería, ¿Botswana o Samoa? ¿Y por qué? No conozco ninguna. Botswana, porque suena más bonito. Listo. Un saludo y a la embajada de Botswana. Próximo patrocinador del Triángulo de los Cobayos. La última, ¿madrugar o trasnochar? Trasnochar toda la vida. No sirvo para madrugar, yo por la mañana no sirvo, no soy persona. Pero trasnochar funciona bastante, soy un búho. Entonces, llega el momento iniciático. ¿Qué nombre quieres en esta madriguera? ¿Quieres demos el espacio a la invitada Cobayo para que se presente? Yo soy Sandra, soy psicóloga
Ahí fue donde conocí a los dos cobayos, porque estudié con ellos y supongo que voy a ser la gorda cobayo. ¿Listo? Perfecto. Gorda Coballo, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar nuestra invitación, por venir aquí a sentirte nerviosa. Y por llevarnos la corriente en nuestras locuras, no solamente en el podcast, sino en la vida Sí, no, en y aquí general. ya fue. Muchas gracias. Tú nos dirás cómo quieres empezar. Como quieras darnos la entrada a tu objeto cultural. Como soy fiel oyente de los cobayos, entonces voy a empezar como ustedes han iniciado muchos de sus capítulos y es dándoles una pista para ver si adivinan. ¡Eso! ¿De qué se trata? ¡Eso! El primer espacio oficial se creó en 1409. En Inglaterra, el primer espacio oficial de este tipo se creó en 1796. Y en Colombia, el primer espacio oficial de este tipo se creó en 1888. ¿Una universidad? No. Estaba pensando en el burdel del Congreso, pero Eso creo que hay más. burdeles más antiguos. Sí, total. Por ¿Un parque de esa diversiones? No, Una reserva natural. no, Entonces me voy con mi última opción, que sería un teatro. no. ¿Un circo? No. Bueno, danos otra pista. Otra pista. Generalmente es para una larga estancia. Un hotel. Un hotel. No. Un Pero balneario. bien, qué bonito. Un ¿Una balneario. cárcel? He No, tenido no. amigos que han pasado 15 días en UPJ que podría alcanzar. Es que una UPJ no es una Otra cárcel. vez, pero sí. Las UPJs son las unidades permanentes de justicia, donde pueden ser retenidos los ciudadanos entre los 18 y 60 años sin recibir cargos judiciales por ello, con un máximo de 12 horas de retención por situaciones como altos grados de exaltación, estar en riesgo, peligro o vulnerabilidad y respetar la autoridad, no portar un documento de identificación, por porte ilegal de armas o por agresiones verbales hacia otros ciudadanos. Ese es un gran tema para Ese es hablarlo otro objeto después. cultural. Para largas No sé, estancias. un hospital, Similar. un psiquiátrico. Un psiquiátrico. Un psiquiátrico. ¡Ey! Bien, bien, bien. Bueno, te presenté que yo no soy experta en el tema, simplemente es un tema que siempre me ha causado curiosidad, justamente acerca de los manicomios. Como se conocían previamente, son espacios que el primero oficial se creó en 1409, curiosamente en España, aunque eso hay una guerra bastante fuerte por ser el primer oficial, Una cosa pero loca, se dice como que el quien primero, dice. literalmente, no fue en los países clásicos donde se trabaja en torno a la salud mental, sino fue específicamente en España, pero previo a eso habían muchas formas interesantes de abordar la locura. Una de ellas que me encanta, aunque no hay información suficiente o por lo menos no la conseguí, es algo que se llamaba la nave de los necios. ¿Ustedes la conocieron alguna vez? Conozco la nave de los sueños, es una canción. Tengo el la baile de nave- los que sobran, ¿sirve? No Ok. sirve en este momento. Bueno, es lo más cercano que tenía. La nave de los necios fue un libro, se escribió en 1494. Existen una gran cantidad de objetos culturales al respecto, que incluyen libros, pinturas, ensayos y obras de arte de diverso tipo, que dio hasta para criticar o satirizar la labor de la iglesia medieval. La referencia más usual a esta nave es la que aparece en la obra de Michel Foucault, en su libro Historia de la locura, original de 1961, en la cual también afirma que no hay sociedad sin locura, ni locura sin sociedad. De hecho, es como una leyenda más que todo. Pero efectivamente existieron este tipo de traslados y la nave de los necios simplemente hablaba acerca de un barco que estaba habitado por ciertos personajes que constituían la locura, las necesidades de la humanidad. Y viene de algo que hacían anteriormente con las personas que tenían trastornos mentales y es que las enviaban en barcos. Es decir, cuando las encontraban muy molestas, las subían a un barco y se las encargaban a los marineros para decirles, por favor, déjenlas en otro lado. Un ¿sí? barco Se les daba como genérico, una o ciudad. sea, cualquier barco podía llevar a estos personajes o habían barcos específicos para ello. Un barco genérico. Los locos comunitarios, es decir, personas que vivían, estaban ahí junto con sus familiares, que eran cuidados con sus familiares, que supongo pagaban impuestos al rey, tenían el derecho de permanecer en su pueblo. Ellos eran cuidados por su comunidad, todos los conocían, pero aquellos locos que se volvían bastante molestos y que además no hacían nada por la comunidad o que estaban de paso y terminaban haciendo daño, los montaban en esos barcos. Era su forma de desaparecer a las personas con trastorno mental. En muchas ocasiones los marineros no cumplían con los tratos y los dejaban cerca, ellos se devolvían y hacían el intento una y otra vez hasta que finalmente esa persona con trastorno mental desaparecía del pueblo donde se encontraba. Eso empezó a convertirse en un problema en algún momento, pero lo manejaron muy desde el tema espiritual, los exorcismos, dejarlos en la casa encerrados o llevarlos a la parte rural donde tenían de pronto algún espacio donde pudiera estar libre. Y en 1409, que les digo que se crea el primer manicomio, aparece esta idea que es ahí donde se encuentra la diferencia. Personas con trastorno mental podían estar en auspicios donde podían quedarse por un tiempo, pero en 1409 tienen la idea de generar un espacio específico que era para los pobres, los inocentes y los furiosos. Furiosos como las personas que tenían algún tipo de trastorno mental y se convertían en agresivos hacia otras personas. Cambia la forma de ver la locura, la forma de abordarla, porque empiezan a tener un tratamiento y ahí es donde está la clave. Ustedes pueden encontrar en 1068 más o menos fue que se creó como el primer espacio para guardarlos, pero que tenga tratamiento 1409
1409. Se llamó el Hospital de los Inocentes. Partieron de algo que se llamaba el tratamiento moral. Era una propuesta no solamente religiosa, porque fue creado por religiosos, sino que está fundamentada en la terapia ocupacional. Y entonces aparecen hacerles ejercicios, hacerles juegos, mirar sus ocupaciones para que mantengan rutinas, hacer dieta o hacer higiene. O sea, realmente es una propuesta que empieza a tomar en cuenta la posibilidad de tratar a estas personas, no solamente de dejarlas, mantenerlas, aislarlas. En tu investigación, ¿qué definían como inocentes? Me llama la atención esa categoría. Esa Vale, la hago vale. para el cobayo virtual. Claro que sí, Gorda Cobayo, con mucho gusto. Los inocentes era un término para designar a todos los afectados por una enfermedad mental y que no fueran de difícil trato con ellos, porque si no serían de los furiosos. La Iglesia era la principal entidad en España para determinar quiénes eran los pobres, los furiosos o los inocentes, y con estos últimos consideraban que habían perdido su propia conciencia y voluntad. Entonces, para evitar el peyorativo término de locos, los llamaba inocentes, puesto que eran merecedores de protección y cuidado. También se refería como a esas personas que eran insultadas también en las calles, era bastante caritativa esa parte. A partir de ese tratamiento moral empiezan a surgir otros espacios, pero solo hasta 1796 que aparece el primer hospital psiquiátrico en Inglaterra, o sea, ya empieza a popularizarse y lo nombran como el manicomio. Viene de dos palabras: manía, que lo definen como locura, pero tiene otra definición diferente, otra serie de síntomas y demás, y comion, lugar que cuida. Empiezan a generarse otra serie de alternativas de manejo para estas personas. Y aquí también aparece algo que es la cronicidad de los síntomas y la forma de tratamiento. Empiezan a reconocer que hay unos pacientes que siempre van a estar hospitalizados, a los que hay que darles alojamiento, comida y un espacio para que puedan estar sin herir a los demás. Y hay otra serie de pacientes que de pronto sí tienen cura, y esos son los pacientes a los que se les hace tratamiento porque pueden en algún momento reintegrarse a la sociedad. Atravesar todo ese camino y llegar a un punto donde se reconoce que esa persona con trastorno mental tiene la posibilidad de tomar decisiones, de decir si quiere o no quiere hacer ese tratamiento, si quiere o no quiere estar ahí alojado. Es un camino largo que empieza en el momento en que aparecen estos sitios donde se hace exclusión. El objetivo de los psiquiátricos, de los manicomios, donde se aísla a las personas con trastorno mental, finalmente es la exclusión. Si nosotros empezamos a mirar los procesos de atención de estas personas, encontramos que los excluyen cuando no hacen parte de la fuerza laboral. Exacto. Capitalismo como no sirve, entonces hay que excluirlo. Y si es tratable, hay que tratarlo urgentemente porque tiene que volver a formar parte de la fuerza laboral. Cuando empiezan a hacer esos procesos de tratamiento, empiezan a aparecer muchas cosas oscuras, historias bastante complejas, que empiezan a aparecer los experimentos, y aquí tenemos que tener en cuenta que previo a la aparición de los manicomios, la medicina se basaba sobre un modelo de lesión anatómica. Algo en el cuerpo estaba lesionado, entonces había que tratar ese algo. Pero cuando nosotros hablamos de la mente, no podemos hallar ese algo que está dañado, lesionado, cambiado, que tiene algún problema, y eso implica la necesidad de experimentar para poder tratar. Y experimentar con las personas de trastorno mental, lastimosamente, quiere decir hacer cosas con su cerebro que quizás no sean muy agradables. Por ejemplo, la aparición de los electroshocks, ahorita se llama terapia electroconvulsiva bajo anestesia, en el largo técnico se llama TECAR. Los TECAR son la terapia electroconvulsiva moderna. Es diferente, o sea, a veces nosotros cuando nos dicen le van a hacer la terapia electroconvulsiva, nos imaginamos eso que aparece en las películas, ya no es de esa manera, ya es bajo anestesia, bajo otras condiciones. Esas cosas que nosotros vemos en las películas donde sufren, donde lloran, donde duele, efectivamente existió. Aparecen otras cosas como la lobotomía, pues si es enfermedad de la mente, pues hay que quitar algo de la mente, y empiezan a hacer experimentos a ver qué sucede. Evoluciona la ciencia, empiezan a aparecer descripciones de síntomas que se presentan al quitar partes del cerebro. Mucho más adelante empieza a aparecer los fármacos, que busca disminuir los síntomas para que disminuya también el daño hacia otros, hacia sí mismo, pero también sedar un poco y desaparecer a esa persona sin que moleste tanto, sin que oponga tanta resistencia. Todas estas cosas han sido a través del ensayo y del error, a partir de los procesos que se realizan con los pacientes con trastorno mental, su encierro, su exclusión y el retiro de sus derechos. Algo que empieza a cuestionarse mucho, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que le empieza a generar nuevas propuestas de atención frente a esa situación, porque cuando se devuelven los soldados a sus espacios nuevamente, vienen mal a nivel de salud mental, a nivel de salud física también. La gran mayoría con síntomas de estrés postraumático, que se describe por primera vez en ese momento. No se nombra de esa manera, pero se describe. En esa época recibió nombres como neurosis de guerra, colapso psiquiátrico, fatiga de combate y principalmente shock de batalla. Si yo tengo, voy a decir cualquier cosa, 10.000 personas afectadas por estrés postraumático y síntomas de salud mental, pues yo no tengo un espacio confinado donde meter 10.000 personas. Empiezan a proponer nuevos tratamientos que conllevan dejar a la persona con enfermedad mental fuera de los espacios de confinamiento, que no incluyen un psiquiátrico, un manicomio, una unidad de salud mental. A partir de ese momento empiezan a plantear algo que se llama atención comunitaria. Esta persona esté loco, vamos a ponerlo dentro de su comunidad para que la comunidad lo cuide, para que la comunidad se haga
cargo, esto le brinda a esta persona con trastorno mental la posibilidad de tomar decisiones sobre sí mismo. ¿Quiero o no quiero tomar este tratamiento? ¿Quiero o no quiero tomar este medicamento? ¿Quiero o no quiero ingresar a un espacio donde me tengan confinado porque alguno de mis síntomas son demasiado fuertes y no los puedo manejar? Colombia no está tan avanzada. Seguimos utilizando unidades de salud mental dentro de un espacio confinado donde no tenga contacto con otras personas o con otras realidades. Esto aplica generalmente para otros espacios un poco más desarrollados, otros países. Ustedes pueden encontrar propuestas diferentes al manicomio en países europeos principalmente, Suecia, Finlandia. Y en ¿sí? Botswana y Samoa, ¿que tenía sentido? Sí. Yo En Botswana, dudo Samoa. mucho que en Botswana haya ese tipo de desarrollo en No, torno son a la otros salud enfoques, mental, pero son otros enfoques. podría existir. En Botswana, la atención en salud mental se fundamenta en ofertar servicios asequibles y de calidad a los botswanenses, con un enfoque en la atención primaria de salud mediante su Red de Botswana para la Salud Mental, conocida internacionalmente como la BONNEG, que va desde la consejería a la población en general con plataformas de atención virtual hasta el apoyo en desarrollo de políticas, estrategias y programas institucionales nacionales al respecto. De hecho, el Hospital Psiquiátrico Sbrana, en la ciudad de Lowatse, es referente nacional y continental por sus buenas prácticas en salud mental. Y otras propuestas que realizan comunidades indígenas, comunidades raizales y demás, tienen propuestas muy bonitas sobre la salud mental. Aquí en Colombia tenemos otras condiciones de locura, digámoslo así. En general son espacios encerrados. Esto tiene que ver con la violencia y la agresividad que tienen los pacientes que tenemos aquí. No es lo mismo tratar una persona con trastorno mental en otros países de pronto un poco menos violentos que en Colombia. Nosotros por naturaleza somos violentos y eso implica que si yo pierdo la razón o pierdo mi capacidad de tomar decisiones, planeación y demás, probablemente pueda atacar a otros. Y por tanto, en países como Colombia se siguen utilizando las unidades de salud mental y se siguen utilizando procesos de atención de exclusión. En ese sentido, pues nosotros nos falta desarrollar mucho en cuanto a los derechos que tienen estos pacientes y las posibilidades que ellos tienen de elegir o no el tratamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos derechos y hablamos de esa toma de decisiones, pues obviamente tenemos en cuenta la comunidad, y en una comunidad como la colombiana es muy difícil que nosotros logremos quitar esos espacios de exclusión donde el paciente es abordado y tratado de tal forma que, como en todo el tratamiento con las personas con trastorno mental, entrarlos nuevamente al capitalismo, como dijo ahorita el coach. Eso quiere decir básicamente volverlo una persona productiva que participe dentro de los procesos comunitarios, más que todo económicos, volver a ser una persona que brinde a la comunidad, que vuelva a la comunidad y que participe dentro de la comunidad de manera productiva. Esa es la condición, y en muchas ocasiones también es lo que hace que estas personas no puedan volver a mezclarse dentro de la comunidad y sean rechazados porque no cumplen con lo que se espera de ellos en algún momento. Empezamos a plantear nuevas formas de tratamiento y una de esas es empezar a desaparecer estos espacios de reclusión. De hecho, todos nos habremos dado cuenta que Cibate desapareció en su gran mayoría. Técnicamente, Cibate no es el que ha prácticamente desaparecido, sino su infraestructura y logística respecto a la salud mental, ya que esta población cercana a Bogotá albergó el Hospital Neuropsiquiátrico Julio Manríquez, que funcionó entre los años de 1937 y 2009, y, haciendo honor al capítulo de los apodos, era apodado como el manicomio de Cibate, que fue el pionero en atención psiquiátrica en Colombia. Ahora es reconocido por algunos chistes que se hacen al respecto y por sus fresas. Fresas, me reencantan las fresas. Solo queda un pequeño espacio donde todavía hay pacientes, pero manejados de otra manera, y han desaparecido espacios en países donde están desarrollando otras estrategias. Me hicieron acordar de una anécdota. Yo trabajo en un hospital y allá fue un interno y él nos contó que en Brasil, debido al maltrato que tenían estos pacientes en los espacios psiquiátricos, desaparecieron todos los manicomios, todos los espacios psiquiátricos por violación de derechos de lesa humanidad, que se llaman. Encontraron torturas salvajes hacia los pacientes y eso generó una ley, una norma que permite en este momento en Brasil que no haya espacios psiquiátricos, sino que hayan atenciones de otra manera, priorizando lo comunitario. Recuerdo mucho esta situación porque cuando hablábamos con él decía, a partir de estas historias de tortura se crea una ley para protegerlo. Y yo le dije, a partir de estas historias de tortura en Colombia se crea un programa de televisión donde buscan fantasmas de estas personas que fueron torturadas. Ese es nuestro proceso de desarrollo, que el español busque a estos fantasmas. Ellos están aquí, fue un programa del canal RCN, emitido entre noviembre de 2016 y el 2019. Su presentador era el español Rafa Taibo, quien, junto a su equipo de investigadores paranormales, se desplazaba a locaciones donde se reportaban actividades inexplicables o atribuibles a lo sobrenatural. Entonces es empezar a revisar de alguna manera espacios que nosotros tenemos que abordar de manera diferente, que muy seguramente se irán diluyendo con el tiempo a medida que aparecen nuevos tratamientos, pero que para el desarrollo colombiano y el estilo, la forma de abordaje y además las características de los pacientes, probablemente vamos a estar muy por detrás de la media en los procesos de atención. Hay mano a mano con Samoa. Probablemente. Y nada, pues simplemente es una invitación a empezar a mirar un poco hacia esa situación de las personas con trastorno mental y pues obviamente
gente empezar a hablar sobre salud mental, sobre el manejo de la salud mental y sobre la posibilidad de acceder a esos tratamientos diferenciales para los pacientes. Ok, un tema súper denso, súper complejo. No pensé que la invitada nos fuera a traer semejante tema, mamá. Pedazote de tema. ¿Qué hace uno con eso cuando se lo botan así sin anestesia? O sea, al menos Hacer un para podcast. para la terapia electroconvulsiva ponen anestesia ahora y nos lo soltaron así sin anestesia. Si quieres yo arranco. No, Vale. obviamente, muchas gracias, Gorda Coballo, por venir con tu historia de los centros de salud mental. Yo quiero arrancar al revés. La primera vez que yo recuerde que me acerqué al tema de los centros de salud mental o de los psiquiátricos o lo demás fue en la gloriosa película de Drácula que protagonizó el señor británico que hace de Sirius Black en Harry Potter. Cierto, no veo el maldito HP, no soy creyente Sí, pero de esa yo religión. sé quién es. Yo creí que en la de Batman con Arkham. No, o sea, sí Buenísimo, fuimos Arkham es muchas muy veces. bacano, ese A mí, Batman, a mí se nos cae la cédula, Coballo Gorda, entonces no te afanes. El señor Gary Oldman. Nacido en Londres en el año 1958, es un reconocido actor, director, guionista y productor de cine en Hollywood, que ha participado como actor en aproximadamente 20 horas de teatro, 16 series de televisión, 11 videojuegos y 71 películas, de entre las cuales se destacan JFK, El Quinto Elemento, La Letra Escarlata, Hannibal, Batman Begins, Kung Fu Panda 2, Robocop, Paranoia, Harry Potter y por supuesto Drácula, que es la que recuerda a nuestra coballita. Muchacha coballita, ¿nos recuerda de qué año es esta peli? Del 92 y recomendada esa película obviamente para los que no la hayan visto, que es una señora peliculaza y me parece que es una gran adaptación del libro. Además les falta el pedacito de rezar el Padre Nuestro en rumano, pero está muy fiel al libro. El primer sirviente del conde Drácula está recluido en un centro mental donde empiezan a evidenciar algunas cosas. Pues hombre, en el 92 yo todavía estaba chiquita. Pero Y entonces te hago competencia de cédulas, Coballo. Vampiromanía, cuyo protagonista Uy, era Julio sí. César Luna y su Sí, asistente sí, no el tenía- Igor, en era aquel divertido. momento era comedia, pero eso es mucho más viejo, eso es ochentero. El Igor también tenía problemas de salud mental. está ahí el pobre sirviente encerrado, Rainfield creo que se llamaba, encerrado ahí en su jaula y empieza uno a ver a los otros personajes que demuestran que están en un sitio, la cabeza encerrada en una caja o gritando, mal vestidos o sometidos al control a través de las chorros de agua fría contra la pared, el sometimiento de la persona a través de la violencia. Ese fue el primero. Y ya más grande, recuerdo mucho la película del Marqués de Sade, en la que al Marqués lo meten preso por andar hablando cosas demasiado subidas de tono en todas partes, y también es como una persona que no encaja al sistema cultural del momento, ¿sí? Termina en ese lugar que también demostraba pues unas prácticas horribles y tenaces de control y de sometimiento. Fue lo primero que pensé, Coballo Gorda, cuando empezaste con tu narración. Son dos películas que no tienen que ver directamente, pero que son los primeros referentes de centros de salud mental. Acá hay un tema que nos lleva a algo muy ñoño, mucho más complejo, y es el tema del trastorno mental como un síntoma de normalidad o de anormalidad. Y esas dinámicas de normalidad que trascienden, por un lado, el puro tema estadístico de lo que es común y lo que es frecuente, pero también de lo que es social y éticamente aceptado. Sí, entonces ahí está el Marqués de Sade, que estaba desatado y en su lujuria, ahí déjelo desde que no le haga daño a Desde nadie, que se- pero no, estaba mal visto, entonces ese huevón hay que meterlo preso y hay que someterlo porque no está bien. Entonces, como toda la institución conspira de manera abierta y directa para meter en un espacio de control y de sumisión a esos aquellos que no encajan y que no son productivos, naturalmente, con todas las condiciones de lo que tú hablabas. Pensaba también en todos los otros objetos culturales que se desprenden de allí, la figura del cuidador del enfermo mental, los medicamentos. Si hablamos de medicamentos para el control del trastorno mental, eso da para 50 episodios del Triángulo de los Cobayos, pues unos obviamente son tratamientos para el control de desequilibrios hormonales químicos que se repercuten en el comportamiento, pero como sabemos, por ejemplo, nuestro amigo LSD se diseñó para tratar la depresión y tómatelas, que se volvió tremendo viaje, oportunidad de viaje y de drogar. Sí, LSD son las siglas en inglés de la dietilamida de ácido lisérgico, que es un compuesto semisintético de un hongo llamado cornezuelo del centeno, utilizado con fines recreativos, casi siempre de forma ilegal, en algunos contextos espirituales o religiosos y en unos pocos países como droga legal y en psicoterapia bajo estricta prescripción. Es alucinógeno, aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria, incrementa la presión arterial y hasta la temperatura corporal, genera insomnio, falta de apetito, temblores y sudoración, y estudios recientes advierten que su consumo habitual puede desembocar en ansiedad, depresión y esquizofrenia. Lo curioso fue que fue encontrada por casualidad mientras trabajaban otras sustancias y al cristalizarse fue absorbido accidentalmente por la piel de los investigadores.
por hallarse en el Centeno e incluso se le ha ligado al folclore relacionado con las brujas en Europa. Entonces, ese también es otro tema súper interesante. De ese gran objeto que tú traes, te trae ese referente, el cuidador, el medicamento, el tratamiento, la institución como tal, el lugar como tal. Yo no conozco muchos centros mentales, más allá de la universidad, el colegio y la empresa en la Pero que trabajemos. ahí todos nos desplazamos libremente y no tenemos ciertos estigmas que el Sí, no cobayo, nos que la vayan, no nos gorda cobayo. lavan con manguera. Y siendo muy ñoños al mejor estilo de Foucault y todas estas entidades son El panóptico. reflejos del panóptico para el control, ¿cierto? Sí. Porque es eso, es controlar, someter los cuerpos, vigilarlos, adoctrinarlos, etcétera. Pero el único que yo conozco por fuera, y creo que ya no existe, era el que quedaba frente al Simón Bolívar, que era una casa del Hospital Simón Bolívar, muy al norte de Bogotá. Yo tenía que pasar allí todos los días mientras estudiaba en el colegio. Y era una casa súper linda, una casa como colonial, de esas que uno ve en las novelas cuando llevan a los trastornados mentales de clase alta, porque obviamente los de estrato 1 y 2 ni chance de soñarlo. Tenía jardines y los pobres enfermos podían circular por los campos verdes y que todo era un ambiente de paz. Entre los suaves vientos de los años 20 del siglo pasado, nació una villa hermosa e imponente, de esas que terminaron de configurar a Bogotá como una urbe, y pertenecía a una comunidad laica, aunque mariana, con vocación de amor, de servir y de vivir. Dice que de allí se deriva el nombre de Servitap, el barrio que la circunda, de la palabra servir. Por los años 80 en Colombia se vieron las consecuencias de las décadas anteriores con hippies, amor, contracultura, drogas y flores que dejaron muchas personas adictas a sustancias y que necesitaban ayuda, por lo cual esta villa se transformó en ABC Servitap, especializados en tratamiento de adicciones y reconocidos como los pioneros en el país en implementar lo que nos contó la gorda Coballo, la terapia ocupacional como parte de la intervención en adicciones. Desde el 2008 es patrimonio arquitectónico histórico y pese a estar en ruinas existen actuales esfuerzos por recuperarla, tanto del sector privado como del estatal, para hacerla un atractivo turístico. Esperamos muy pronto el resultado. Eso no es cierto, ¿cierto? La norma son barrotes, cemento y puertas de hierro para que no se escapen. No, sí, todavía existen. De hecho, hay espacios que dicen que son muy bonitos. Yo no conozco muchos por dentro, pero por ejemplo, bueno, la clínica Montserrat, obviamente, dicen que es muy bonita por dentro. Nuestra Señora de la Paz dicen que tiene espacios amplios, pero el trato y el manejo por dentro es un poco complejo y hay espacios un poco más abiertos. Obviamente hay unidades de salud mental muy pequeñitas donde solamente hay camas y médicos y hay otros espacios pues mucho más amplios, pero sí todavía siguen existiendo y creo que ese del que hablas todavía sigue existiendo, pero creo que particular y tomado por otros espacios. Un comentario que me recordó Coballo Hembra de Foucault y es: la enfermedad mental está clasificada dentro de la medicina y dentro de la salud y la enfermedad. Sin embargo, las propuestas de Foucault, el libro que escribe a partir de la historia de la locura, lo que plantea, lo que propone es que la enfermedad mental está dada a partir de lo social. De ahí que su significado cambia a lo largo del tiempo. No es lo mismo un loco de los 1600 a un loco de los 1700 a un loco de ahorita de los 2020. Y eso se da porque la enfermedad mental se plantea desde lo social y pues obviamente del impacto y las interacciones que establecen las personas con los otros. Obviamente tiene que ver con la medicina, pero generalmente el impacto social es lo que hace que se tomen decisiones respecto a las internaciones, el tratamiento, el manejo y demás. Y obviamente desde la medicina también. El problema es cuando esa visión social está en una sociedad viciada. Tenemos que seguirle garantizando la salud mental a la persona que tenga el capital económico y de poder de llegar a esos lugares. En la avenida 19 con calle 134 fue a parar un tipo criminal, abusador de menores, pedófilo, cuyo nombre no voy a dignificar ni siquiera. Es un principio de la psicología jurídica, no recordar a los criminales, sino más bien a las víctimas, honrarlas. Y este cretino termina allá pidiendo atención en salud mental después de lo que él hizo para poder quedar como interdicto y bueno, en fin, mil cosas. El COAD se refiere al ya nombrado Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, Clínica Montserrat, Hospital Universitario, que es una institución privada con 73 años de experiencia en salud mental, donde un agresor bastante violento buscó recluirse justo después de secuestrar, torturar y abusar sexualmente de una niña indígena de 7 años, llamada Juliana Zamboni. Este agresor pertenece a una familia poderosa de Bogotá que obstruyó el proceso de investigación y trató de mantener este caso lo más oculto posible, pero afortunadamente se dio a conocer incluso a nivel internacional, logrando así una condena de 52 años en prisión para dicho sujeto en una cárcel de alta seguridad en Valledupar, una ciudad al norte de Colombia. Pero a lo que voy es que siguen funcionando algunos de que sí son muy particulares como los describía el Coballo Hembra, pero tienen sus matices ahí feos como la manipulación de la justicia que se pretende hacer desde lo social, como apuntaba nuestra gorda Coballo invitada. Sí, total, además que también existen diferencias en el manejo, en el abordaje y en el acceso a servicios que tienen que ver con la parte socioeconómica. Es muy diferente un espacio como esta clínica que es privada y tiene todos los recursos
recursos, muy diferente a lo que podemos hacer en hospitales públicos y demás. Entonces, eso es importante verlo. También, obviamente, los tratamientos van cambiando a medida que va cambiando el tiempo. Ahorita los medicamentos son totalmente diferentes a lo que fueron a principios del siglo pasado y a lo que ha sido en los últimos 40 años, que de hecho ha habido un desarrollo increíble, pero pues eso también implica que el acceso a esos servicios es complejo debido a la parte socioeconómica. Aquí en Colombia, pero en otros países probablemente sea diferente, más fácil, más difícil, no lo sé, simplemente que en el caso colombiano sí es muy difícil. Pues dejemos que Tazamoa y vámonos a Estados Unidos, donde la salud ni siquiera es un derecho, mucho menos la salud mental, eso es un negocio. Exacto. Incluso lo mal que estamos, llegamos a estar mejor hasta que ellos. Qué locura todo esto. Literalmente. Y la tercera cosa que me llamó la atención es precisamente que es un objeto cultural en la medida que está sujeto a las condiciones culturales, sociales, geográficas, históricas del momento, pero es la toma de decisiones de una persona en estado alterado de su salud mental a decidir sobre su tratamiento. No, mira, a mí me parece que la voz que me habla en mi interior me dice que tú más bien no me des, no sé, que tomen Ella es clonazepam, muy diazepam. sensata, es más sensata que tú. Sí, yo creo que no lo me mejor es sitio. tomar agüita de tilo, que me recetes la molécula 323H, que es mejor para el trastorno que yo tengo. O ir a la Entonces, iglesia. o ir a la iglesia o lo que quiera que sea, pero entonces a lo que yo voy es, si hablar de toma de decisiones entre personas adultas sanas es complejo y hay todo un debate brutal alrededor de eso, tomar decisiones sobre un tratamiento para mejorar una salud mental que está alterada y que por lo tanto afecta mis pocas destrezas para tomar decisiones, pues se vuelve un círculo vicioso, complejo y sin sentido. Pero aprovechando la experiencia que tú tienes, Gorda Coballo, haciendo un pequeño espacio como unas recomendaciones, porque sabemos que muchas personas que nos escuchan no son psicólogos, ese tema es como decir, oiga, yo siento que estoy mal, no necesariamente para terminar en un centro De salud mental, de de salud internación. mental, como unas cositas que tú puedes decir, mire, si usted identifica que tiene esto, esto y esto con cierta frecuencia, sí es importante que lo vea un profesional de la salud, y si ese profesional de la salud dice que esas condiciones están muy graves, pues usted ya tendrá que pensar incluso en un tratamiento de estar interno o en hacer caso de ese tratamiento que yo como profesional le estoy recomendando, porque abunda en el mundo de las redes sociales y en un mundo globalizado y en un mundo que no le presta atención a la salud mental de ninguna manera, recomendaciones, consejos, tratamientos que no obedecen de verdad al cuidado que debe tener una persona con un trastorno de salud mental. Una cosa es uno estar triste un poquito y ahí de a poco se supera, pero otra cosa es estar deprimido, otra cosa es una distimia, otra cosa es estar en un episodio psicótico y uno no saberlo. Hay que recomendarías como las primeras cositas de cuidado de salud mental son estas, para que los cobayos que nos escuchan pues las identifiquen y como que tú digas, y sí o sí para buscar ayuda, no necesariamente ir a golpear a Montserrat, me arrienden una habitación por un par de noches, pero sí que me digan, es importante buscar ayuda de un alguien que sepa de esto, que pueda orientarme y acompañarme juiciosamente. ¿Qué dirías? Primero, la distimia es una enfermedad mental también, en la que de la manera más sencilla el paciente está triste todo el tiempo, pero durante mucho tiempo, años en esa tristeza se puede considerar incluso como si la personalidad fuera triste, para ponerlo en palabras muy sencillas. Y pues en algunos casos hacen episodios depresivos también. Cosas que nosotros debamos tener en cuenta, síntomas por los cuales sí o sí consulta. Cambios en el sueño, que empiece a tener mucho insomnio o a dormir demasiado tiempo, eso también es un indicador que puede llevarnos a necesitar un espacio en salud mental. Cambios en la alimentación, dejé de comer, empecé a comer. En términos de tiempo, si lo queremos poner así de esa manera, de 5 días a una semanita con esos cambios, ¿sí? Inapetencia o que estoy comiendo mucho y no puedo parar, que deje de hacer las cosas que me gustan por alguna razón. En algunas ocasiones es porque ya no tengo ganas, o en otras ocasiones es porque de pronto estoy escuchando cosas, estoy viendo cosas que no son, o estoy sintiendo cosas que me hacen sentir inseguro con miedo. Eso es importante consultarlo. Y que empiece a tener ideas o pensamientos extraños, ¿sí? Comportamientos extraños, que otras personas me digan insistentemente como, venga, usted cambió mucho, usted por qué está así, usted por qué se aísla, usted por qué está tan sociable, usted por qué está caminando tanto, ¿sí? Son indicadores que me dicen hay que consultar. Y realmente la principal recomendación que yo haría en este momento es que hay que empezarle a parar bolas a la salud mental y empezar a cuidarnos. Cuidarnos quiere decir tener espacio para nosotros mismos, realizar actividades que nos gusten, buscar o tener amigos o espacios sociales donde podamos compartir con otras personas. Es importante de pronto asistir a terapia. Yo siempre lo he recomendado y siempre se lo digo a todo el mundo, asistan a terapia. Si nosotros damos con la persona que realmente es una experiencia maravillosa que nos puede salvar en momentos clave o simplemente nos puede dar las herramientas para poder manejar ciertas situaciones. Y si yo siento en algún momento que quiero hablar con alguien, que de pronto hay alguna situación que me está estresando mucho, que me está causando ansiedad, o que simplemente quiero hablar con alguien y no tengo con quién hablarla, probablemente acudir a los servicios de salud mental sea el espacio adecuado para hacerlo, para que una persona neutra me pueda acompañar en ese proceso. La palabra clave aquí sería prevención, y de hecho lo que se está orientando en este momento en tratamientos es básicamente empezar el manejo en infancia y en adolescencia, que es muchísimo mejor que cogerlos de adultos cuando ya, diría por ahí mi cobayo macho, ya están mañosos. Es mejor cuando están pequeñitos empezar a trabajar en ese tipo de cosas. Es como la recomendación es así.
así generales. Súper, muy bien, Ok, muchas ok. gracias. Me llama mucho la atención que el tema que nos trajo la gorda Coballo llegue con un tsunami así de emociones, de recuerdos, de ideas, de historias, de absolutamente todo. Tú dices que lo primero que te llegó a ti fue de pronto ese recuerdo de la película. A mí llegaron sobre todo recuerdos también. El tema le llega a uno muy a lo personal, más allá de que sí hay una parte formal, académica, de lo que es salud mental, etcétera, nuestros miedos, creencias y demás, pero toca muy adentro. Es un tema muy íntimo, muy personal. Para algunos doloroso, lo han vivido, bien sea a primera persona o con algún familiar cercano. O sea, es una cosa que da justo en ese espacio, doquiera que esté, del ser humano, que lo hace precisamente ser humano. Lo de normalidad también me llamó mucho la atención. O sea, siempre eso ha sido súper debatible, súper relativo, súper complejo de determinar. Entonces, ¿quién pone la raya de usted va para el barco y usted despide el barco y usted maneja el barco para recordarle pronto ese barco? Absolutamente. que no- que- Qué que buena que nos analogía, traías? Coballo, está Es muy brutal. difícil, es muy difícil donde poner la línea Muy buena. del barco. O sea, poner los roles del barco me parece complicadísimo. Y pues, ¿cómo se resuelve? Con lo económico, con lo capitalismo, con lo social. Supongo que también con el mismo patriarcado. O sea, mujeres pasamos de brujas a locas, a histéricas. Y entonces mételas al barco. Una situación muy difícil saber qué es lo normal y qué no. Yo recuerdo una novela de televisión. Creo que es adaptación de un libro. Y creo que el libro es de Fernando Soto Aparicio. Es un tema muy común, pero a mí me llegó fue ese recuerdo. Y es una persona que entra a una institución de salud mental en la novela, pues una novela de los 80, de principios de los 80. La persona entra al manicomio, tal cual se le llamaba, estando, no sé, máximo triste, ni siquiera distímica, ¿no? Como que se conjugaron por ahí unos poderes a decir, nos queremos deshacer de esta vieja y la metieron a un manicomio y todas las cosas que sufre adentro, con las guardianas, con mil cosas así como, ¿cuál cárcel? Muy fuerte, pero no pude acordarme ni pude encontrar la bendita novela. Por eso decía yo que es una cosa que llega ya profundo y remueve hasta, yo creo que hasta me sonaba la cabeza, ya me salía un mito tratando de acordarme de las cosas y recordaba después de eso, bueno, ¿cómo lo puedo pasar a una analogía más reciente? Britney Spears. La declaran incapaz de poder tomar decisiones en su trabajo, en su vida, en su salud, en su dinero, en todo, sin un diagnóstico. Sencillamente dijeron, sí, esta mujer se va para el barco. ¿Quién va a conducir el barco? El papá. ¿Quién la manda? El juez. ¿Basado en qué? En que al juez se le dio la gana. No hay un diagnóstico. Estoy hablando de este milenio, estoy hablando de este siglo. ¿Y cómo termina esa medida? Exactamente como empezó. Sin un diagnóstico y no, ya, yo creo que ahora sí está bien. Me parece muy atrevido cómo el sistema de justicia a veces decide sin consultar con los profesionales del área que corresponde. Y ahí concuerdo en la invitación de la gorda Coballo en que la salud mental, pues no, a veces no la pasamos por la faja o no la queremos nombrar o que es el momento de pensar en ella. O sea, después de la pandemia se suponía que íbamos a poner estos temas en la mesa y ahí vamos, pero igual nos falta mucho. Precisamente el profe Jorge Carrión, que es muy nombrado por mí en este podcast en varios capítulos, nombra también que después de las guerras, él no habla tanto de la guerra mundial, sino más bien de Vietnam. En Estados Unidos esperaban una ola de enfermos de todo, tanto físicos como mentales, y dijeron, no tenemos la capacidad logística de atender a esta gente, no tenemos la capacidad profesional de atender a esta gente viene a manejar armas de enloquecerse, de matar, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los integramos a la sociedad? Y en Estados Unidos empieza a fortalecerse y a popularizarse el modelo de las terapias grupales, que ya ni siquiera necesitan terapeuta, necesitan es un guía, una persona que les hable, que los escuche, un espacio seguro, así tipo Alcohólicos Anónimos, empezamos con Cocainómanos Anónimos y etcétera, etcétera, etcétera. Un modelo social, pero que excluye a los profesionales porque no tenían los profesionales suficientes y terminan incluso en los morning shows. Hoy trajimos a esta persona para que los que sufran de depresión nos llamen, doctor, ¿qué es depresión? Depresión es lo que se pone en la cabeza. Bueno, este es un modelo que de pronto fue lo rápido que ellos encontraron y que desafortunadamente muchos países copiamos porque pues colonialismo es otro de los jinetes del apocalipsis que vemos en este podcast. Creo que la novela a la que te refieres es Si mañana estoy viva. Es posible, sí, sí señora, si es Otra París. Averiguo el nombre de la novela de televisión, pero Me no. suena muchísimo, sí, esa es, claro, gracias. Pero era un centro, pero si era un centro Carcelario de y- salud mental o carcelario. Ambas Era cosas, el o sea, anexo, era- a ella la mandan el anexo psiquiátrico, o sea, al manicomio de la De cárcel, la cárcel. por decirlo de alguna manera. Exactamente. Ya, sí, Sí, claro. uy, era un qué bien, dato. datazo. Y yo aquí matándome la cabeza teniendo de consultora a la gorda Coballo. Elías Neumann, que es un psicólogo jurídico argentino, hablaba de la cárcel como un sinsentido, como muchos lo hacemos, y decía que es ilógico cómo queremos integrar a la sociedad a una persona que no se ha integrado a la sociedad sacándola de ella. Ah, usted está loco, venga, lo saco de allá. Y acá le enseño a estar allá. Pero es que acá no son las condiciones de allá. No importa, yo acá en la exclusión le voy a enseñar a ser, comillas, normal que necesitamos para que funcione en sociedad según pueda ser una persona productiva. Es un sinsentido muy grande que hay tanto para los centros de reclusión como para estos centros de salud mental. Yo creo que en lo personal nadie se quiere aceptar como enfermo y menos en salud mental. Pero sí es necesario a veces reconocer que uno tiene límites. Ratifico 1000 veces esa invitación de la gorda de tener a alguien que nos escuche, alguien, ojalá profesional, en los espacios correctos. Y si no nos gusta un profesional, afortunadamente no estamos como Estados Unidos que tenemos uno solito, tenemos un montón. Si no nos gusta, cambiamos. Si lo necesitamos, lo buscamos. A mí me han pasado años buscando un médico que no me cuadra hasta que encuentro el que es. Pasa lo mismo en salud mental. No voy a encontrar de pronto el profesional a la primera, pero por mi bien vale la pena. Esa búsqueda con el Coballito hembra, que Nosferatu habla humano en esta película de vampiros. Nosferatu no
va a hablar rumano siquiera, va a hablar dacio, que es mucho más Pa. cool porque es un idioma anterior al rumano que se hablaba en esa misma zona y es una lengua muerta. Entonces dicen que es como la metáfora de un muerto, no vivo, con un lenguaje muerto que no está muerto porque cada vez que lo hablamos lo revivimos, y se contrataron un lingüista que sabía dacio y reconstruyó muchas palabras en dacio para hacerlo más aproximado posible. Muy cool. Uy, ahora sí me vamos, ahora acordaste sí voy a poder con- practicar mi rumano. Y tu dacio, por Dios, es que Mi dacio, por Dios, sin sí, el dacio sí, ya la era minga de justo. poder hablar rumano. Y finalmente, Bonito eso. el libro, mi recomendación literaria, lo mismo, me llegaron 1000, pero yo creo que el que más insistente y el primero que llegó merece la pena ser nombrado. Entonces, yo recomendaría El túnel de Ernesto Sábato. Habla de muchas cosas, pero entre otras, habla de condiciones de salud mental bien particulares, bien interesantes, y lo trata, para mi gusto, de una manera muy buena. A mí, Ernesto Sábato me parece un muy buen escritor y me parece que es totalmente recomendable. De Sábato, muchas cosas, pero este en particular, empezar por El túnel de Sábato, me parece una buena forma de acercarse a este autor. Eso era como lo que les quería comentar. Yo quiero agregar otro, me hiciste recordar con el tema de Si mañana estoy viva, de la novela. Yo sé que empecé a verlo en televisión y luego lo vi en el libro, en los 12 cuentos peregrinos de García Márquez, el de Solo vine a hablar por teléfono, el de la chica que se le daña su carro en el camino a un lugar y el único vehículo que la recoge es un carro que va a llevar unas mujeres a un centro psiquiátrico y a ella la confunden con una interna. Uy, es un cuento que me genera una ansiedad brutal, pero es un cuentazo, también se lo recomiendo, es uno de los cuentos de 12 cuentos peregrinos y va un poco en esa línea del Si mañana estoy vivo, que de hecho pensé que era ese del que hablabas, también es una súper recomendación para hablar de centros psiquiátricos. Bueno, yo quiero ahí también meter la cucharadita, dos cositas. Una, no, son tres mentiras. La primera, Si mañana no estoy viva, no es una adaptación según la IA. La serie Si mañana estoy viva tuvo como protagonistas a Marcela Budelo y Luis Fernando Montoya en 1992. La producía TV Cine y los libretos eran de Hilda Denmark y dirigida por Jorge Ali Triana, por lo cual no tenía nada que ver Fernando Soto Aparicio. Los profesionales en salud mental de esa época lo vieron como algo descabellado, ignorante y oportunista, porque generaba miedos infundados en pacientes y sus familiares. La confusión del caballo macho puede venir de otra novela llamada Mientras bebe, basada en la novela homónima del escritor colombiano Fernando Soto Aparicio, emitida por Jorge Barón Televisión, también en el año 1992, protagonizada esta por Noria Rodríguez y José Luis Paniagua, cuya temática se desarrollaba también al interior de una cárcel. Lo segundo es que el concepto de normalidad y anormalidad pasa por tantas cosas que incluso muchas de las acciones, comportamientos y situaciones que nosotros aquí consideramos trastornos mentales en otras sociedades no son considerados de la misma manera y son obviamente abordados de una manera totalmente diferente, y eso pues viceversa. obviamente también a mí me llama mucho la atención. Habría que aprender muchas cosas de otras culturas también en el manejo de la enfermedad mental. Y para continuar con lo que ustedes traían ahorita, yo también quiero hacer una recomendación. Es uno de mis libros favoritos, de mi autora favorita colombiana. Es un libro maravilloso, triste y lleno de emociones, que se llama Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Un libro maravilloso que habla acerca del suicidio de su hijo. Pues justamente por eso el nombre. Lo que no tiene nombre es el duelo de una madre, y eso es lo que ella describe en ese libro, y es su forma, o fue su forma, de abordar esa situación tan compleja que tuvo que vivir en su momento, y es una recomendación de verdad de esas de las que no se van a arrepentir. Listo, muchas gracias. El libro, Lo que no tiene nombre, ya lo habíamos recomendado en otro capítulo, pero es que es demasiado bueno, no está de más volverlo a recomendar. Y pues Gabo no es de mis favoritos, pero yo le creo a la ciega mi cobayo. Si ella dice que vale la pena, Sí, a los tampoco que es no mi les disguste Gabriel García, háganle. Hablando de que no nos disguste, entonces, Gorda Cobayo, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal esta experiencia? ¿Qué dirías? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Vuelves? Bueno, sí, lo recomiendo muchísimo, que Sí. poder hablar de algo que a uno le llama la atención o siente curiosidad. Ahorita le contaba al caballo que para mí fue muy difícil elegir el tema, y los temas que dijeron al principio probablemente se acercaban más a lo mío, pero a mí se me ocurrió porque además los otros temas creo que estaban más densos, menos mal no los escogí, pero poder investigar sobre eso creo que también me dio la oportunidad de conocer muchas otras cosas. Fue bastante entretenido, yo lo recomendaría 100%. Listo, Bueno. muchas gracias. Bueno, Coballito, hemos Pues eso. dado muchas gracias a nuestra Coballo Gorda invitada del día de hoy con un tema tan importante como el de la salud mental. Esperamos pues que les haya gustado, que les haya movido algunas fibras. Ustedes saben que algunos episodios nos salen muy ligeros, muy Sí. divertidos, otros Sí. más profundos, más densos, Más de porque no reflexión. sabemos qué nos encontremos aquí. Sí, sí, sí. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos, por estar en sintonía con nosotros. Nos escuchamos en la siguiente. No sé, Coballito, si quieras agregar algo más. Sí, acuérdense de comentarnos, de decirnos cómo les ha ido con la salud mental, si recomiendan la experiencia del terapeuta. Mira, aquí los tres definitivamente convencidos de que la terapia sirve, pero pues este es un espacio seguro para los cobayos, una madriguerita segura. Entonces, que nos comenten qué piensan de la salud mental, cómo les va con este tema, qué les pareció el capítulo, cómo plantean ustedes estos temas
temas tan densos, pero pues como les dije, a mi parecer que nos pegan tan en lo humano, demasiado humano. Entonces, muchísimas gracias Gorla Coballo por el tema, muchísimas gracias Coballito por tenernos, Coballito virtual, muchísimas gracias por estar ahí pendiente de nosotros y nada, nos vemos en otro capítulo. Chao chicas, nos vemos. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Chao. ¿Viste que no mordíamos? Bueno, sí, pero no tan duro. Bueno, otra vez tuvimos una invitada y parece que le gustó esta experiencia de pasar por el Triángulo de los Cobayos. A mí me gustaría que ella volviera por esta madriguera, pero aún me gustaría más que otras personas se animaran, que nos pueden escribir a eltriangulodoscobayos@gmail.com. Allí nos cuentan que quieren participar y coordinamos todo para que aparezcan. Miren que ya van varios invitados. Anímense que está buenísima esta modalidad de capítulos. Entonces, nos vemos en la próxima y ojalá sigan llegando estos invitados tan interesantes. Chau, chau.